Buen día. El día de hoy voy a hablar sobre un ejercicio relacionado con la organización y representación gráfica de datos. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Teniendo los siguientes datos, que son las calificaciones aquí mostradas, se debe obtener la tabla de distribución de frecuencias. También se debe interpretar la frecuencia simple 2, la frecuencia acumulada 4, la frecuencia relativa simple 3 y la frecuencia relativa acumulada 4. También se debe obtener el histograma, el polígono de frecuencias, el gráfico de sectores y la ojiva. También se debe obtener gráficamente en la ojiva el porcentaje y el número de estudiantes con calificaciones menores a 16 puntos. El porcentaje y el número de estudiantes con calificaciones superiores a 15 puntos. Y el 50% de los estudiantes. ¿Qué calificación obtuvieron en estadística 1? Para obtener la tabla de distribución de frecuencias, se debe primero hallar el número de clases. Para eso se toma en cuenta el número de datos que nos dan, que en este caso es 25. Las calificaciones, las 25 calificaciones que nos dan. Y luego se debe hallar un número mayor a 25. Para eso se eleva el número 2 a un exponente específico. En este caso se eleva 2 elevado a la 5 es igual a 32. Ahora, el exponente 5 es el número de clases y eso se representa con la letra K mayúscula. Luego se debe hallar el rango. Para eso se utiliza la siguiente fórmula. R es igual a Xmax menos Xmin, donde R mayúscula es el rango, Xmax es el dato mayor que nos dan y Xmin es el dato menor que nos dan. Ahora se sustituye. Si uno se fija en las 25 calificaciones, 19 es el dato mayor y 8 es el dato menor. Entonces, 19 menos 8 es igual a 11. 11 es el rango. Ahora se debe hallar el intervalo de las clases con la siguiente fórmula. IC es igual a R entre K, donde IC es el intervalo de las clases. Se recuerda que R es el rango y K es el número de clases. Entonces se reemplaza. 11 entre 5 es igual a 2,2, pero por aproximación el resultado final es 3. Ahora se deben establecer los límites de cada clase. Para los límites de la clase 1 se empieza agarrando el valor menor proporcionado y eso se suma con el valor del intervalo de clases previamente hallado. Entonces, el límite inferior de la clase 1 es el valor menor, que es 8, y el valor superior se obtiene sumando 8 más 3, que es el valor del intervalo de clases, y eso da como resultado 11. 11 es el límite superior y aquí se representan los dos. Luego, para hallar el límite inferior de la clase 2, se toma en cuenta el 11 previamente hallado. Ese es el límite inferior. Luego, ese 11 se suma con el intervalo de clases 3 para hallar el límite superior que da como resultado 14. Luego, para hallar el límite inferior de la clase 3 se toma en cuenta el 14 previamente hallado. Y luego, ese 14 se suma con el intervalo de clases 3 para obtener el límite superior, que en este caso es 17. Ahora, para el límite inferior de la clase 4, se toma en cuenta el 17 previamente hallado. Y para hallar el límite superior, se suma 17 más 3, que es el intervalo de clases, y eso da como resultado 20. Y para hallar el límite inferior de la clase 5, se toma en cuenta el 20 previamente hallado, y ese 20 se suma con el intervalo de clases 3 para hallar el límite superior, que en este caso es 23.
Seguidamente se calculan la frecuencia simple de cada clase, la frecuencia acumulada de cada clase, la frecuencia relativa simple de cada clase y la frecuencia relativa acumulada de cada clase. Ok. Para hallar la frecuencia simple de cada clase representada por las letras minúsculas FI, se toma el límite inferior de cada clase y los valores menores al límite superior y luego se escribe el número de veces que estos aparezcan. Así, la frecuencia simple de cada clase es... Ok, en todas las clases se encierra primero con corchetes y luego con paréntesis. El corchete significa que se toma el valor del límite inferior de cada clase, mientras que los paréntesis simbolizan que se toman los valores menores a los límites superiores de cada clase. Entonces, en el caso de la clase 1, se cuenta en las 25 calificaciones dadas cuántas veces aparece 8, cuántas veces aparece 9 y cuántas veces aparece 10. Esas apariciones se suman y da como resultado el número 4. Ahora, en la clase 2 se observa cuántas veces aparece el 11, cuántas veces aparece el 12 y cuántas veces aparece el 13. Se suman esas apariciones y da como resultado el número 8. Luego, en el caso de la clase 3, se observa cuántas veces aparece 14, cuántas veces aparece 15 y cuántas veces aparece 16. Se suman esas apariciones y da como resultado el número 10. Luego, en la clase 4, se observa cuántas veces aparece el 17, cuántas veces aparece el 18 y cuántas veces aparece el 19. Se suman esas apariciones y da como resultado el número 3. Y en la clase 5 no hay 20, ni 21, ni 22. Así que la frecuencia simple es el número 0. Ahora, se halla la frecuencia acumulada de cada clase representada por la letra F mayúscula. La frecuencia acumulada de la clase 1 es la misma frecuencia simple de la clase 1, que en este caso es 4, como se observa aquí y aquí. Luego, la frecuencia acumulada de la clase 2 se obtiene al sumar la frecuencia acumulada de la clase 1, que es 4, más la frecuencia simple de la clase 2, que es 8. 4 más 8 es igual a 12. Y así sucesivamente en cada clase. La frecuencia acumulada de la clase 3 se obtiene al sumar la frecuencia acumulada de la clase 2, que es 12, más la frecuencia simple de la clase 3, que es 10. 12 más 10 es igual a 22. Luego, para la clase 4, se suma la frecuencia acumulada de la clase 3, que da 22, más la frecuencia simple de la clase 4, que es 3. 22 más 3 es igual a 25. Y para la clase 5, primero se suma la frecuencia acumulada de la clase 4, que es 25, más la frecuencia simple de la clase 5, que es 0. 25 más 0 es igual a 25. Luego, para hallar la frecuencia relativa simple de cada clase representada por las letras minúsculas HI, se utiliza la siguiente fórmula. HI es igual a FI entre N mayúscula, donde FI es la frecuencia simple de cada clase y N mayúscula es el número de datos proporcionados, que en este caso es 25. Entonces, la frecuencia relativa simple de la clase 1 es la frecuencia simple de la clase 1, que es 4, entre 25, que es el número de datos proporcionados. Eso da como resultado 0,16. Luego,
La frecuencia relativa simple de la clase 2 es dividir la frecuencia simple de la clase 2, que es 8, entre el número de datos proporcionados, que es 25. Da como resultado 0,32. Luego, la frecuencia relativa simple de la clase 3 se obtiene con la frecuencia simple de la clase 3, que da 10, entre el número de datos proporcionados, que es 25. Eso da como resultado 0,4. Ahora, la frecuencia relativa simple de la clase 4 se obtiene con la frecuencia simple de la clase 4, que es 3, entre el número de datos proporcionados, que es 25. 3 entre 25 es igual a 0,12. Y la frecuencia relativa simple de la clase 5 se obtiene con la frecuencia simple de la clase 5, que es 0, entre el número de datos proporcionados, que es 25. 0 entre 25 es igual a 0. Ahora, se halla la frecuencia relativa acumulada de cada clase, representada por la letra H mayúscula e I minúscula. Para hallar la frecuencia relativa acumulada de la clase 1, se toma en cuenta la frecuencia relativa simple de la clase 1, que es 0,16. Luego, la frecuencia relativa acumulada de la clase 2 consiste en sumar la frecuencia relativa acumulada de la clase 1, que es 0,16, más la frecuencia relativa simple de la clase 2, que es 0,32. Entonces, 0,16 más 0,32 es igual a 0,48, y así sucesivamente. Para la clase 3 se toma en cuenta la frecuencia relativa acumulada de la clase 2, que es 0,48, y eso se suma con la frecuencia relativa simple de la clase 3, que es 0,4. 0,48 más 0,4 es igual a 0,88. Para hallar la frecuencia relativa acumulada de la clase 4, se toma en cuenta la frecuencia relativa acumulada de la clase 3, que es 0,88, y eso se suma con la frecuencia relativa simple de la clase 4, que es 0,12. 0,88 más 0,12 es igual a 1. Y la frecuencia relativa acumulada de la clase 5 consiste en tomar la frecuencia relativa acumulada de la clase 4, que es 1, más la frecuencia simple de la clase relativa simple de la clase 5, que es 0. 1 más 0 es igual a 1. Ok. Con todo eso en mente, se construye la tabla de distribución de frecuencias. Con las 5 clases halladas, la frecuencia simple de cada clase, cuya suma debe dar 25, que es el número de calificaciones dadas. Luego, la frecuencia acumulada de cada clase. Después, la frecuencia relativa simple de cada clase, cuya suma debe dar el número 1. Y la frecuencia relativa acumulada de cada clase. Ahora se van a analizar ciertos elementos de la tabla de distribución de frecuencias. La frecuencia simple 2, que es 8, se obtiene al observar cuántas veces aparece el número 11 en las 25 calificaciones dadas, cuántas veces aparece el 12 en esas calificaciones y cuántas veces aparece el 13 en esas calificaciones. Se suman esas apariciones y da como resultado el número 8. La frecuencia acumulada 4, que tiene como valor 25, se obtiene al sumar la frecuencia acumulada 3, que es 22, más la frecuencia simple 4, que es 3. 22 más 3 es igual a 25. Luego, la frecuencia relativa simple 3, que tiene como valor 0,4, se obtiene al dividir la frecuencia simple 3, que es 10,
entre el número de calificaciones dadas, que es 25. Eso da como resultado 0,4. Y la frecuencia relativa acumulada 4, que tiene como resultado 1, se obtiene al sumar la frecuencia acumulada 3, que es 0,88, más la frecuencia relativa simple 4, que es 0,12. 0,88 más 0,12 es igual a 1. Ahora voy a explicar el histograma. ¿Cómo se realiza? Primero se necesitan dos ejes. Uno horizontal, que representa los intervalos de las calificaciones o las clases. Y un eje vertical que representa la frecuencia simple de cada clase. Bien. En el intervalo 8-11, la frecuencia simple es el número 4. Entonces, se eleva el 8 y se eleva el 11 a la altura de la frecuencia simple 4 y se unen entre sí. Luego, en el intervalo 11-14, la frecuencia simple es el número 8. Entonces, 11 y 14 se elevan a la altura de 8 y se unen entre sí. Luego, en el intervalo 14-17, la frecuencia simple es 10. Entonces, 14 y 17 se elevan a la altura de 10 y se unen entre sí. Luego, en el intervalo 17-20, la frecuencia simple es el número 3. Entonces, 17 y 20 se elevan a la altura de 3 y se unen entre sí. Finalmente, el intervalo 20-23 tiene como frecuencia simple el número 0. Entonces se deja así. Y así es como se obtiene el histograma. Luego, para obtener el polígono de frecuencias, primero se hace el histograma anterior. Después se realiza la suma de los límites de cada clase y eso se divide entre 2. Es decir, en el intervalo 8-11 se suma 8 más 11 y eso suma se divide entre 2, dando como resultado 9,5. 9,5 es el punto medio del intervalo 8-11 y ese punto medio se acaba de hallar con la operación antes descrita que se llama marcas de clase. Luego, en el intervalo 11-14 se suma 11 más 14 entre 2, da como resultado 12,5. Se marca un punto. Luego, en el intervalo 14-17, 14 más 17 entre 2, da como resultado 15,5. Se marca un punto. Luego, en el intervalo 17-20, se suma 17 más 20 entre 2, da como resultado 18,5. Se marca otro punto. Y en el intervalo 20-23, se suma 20 más 23 entre 2, da como resultado 21,5. También se marca un punto. Ahora, desde el 0 y siguiendo los puntos marcados, se trazan líneas y así se obtiene el polígono de frecuencias. Ahora, se hace el gráfico de sectores. Para eso se necesitan ya los ángulos de cada clase y eso se obtiene multiplicando 360 grados por la frecuencia simple de cada clase y eso se divide entre el número de datos proporcionados, que es los 25 calificaciones. Entonces se realizan 5 operaciones de ángulos de clase. Se dibuja una circunferencia y después se debe decir que en el intervalo 20-23 el ángulo da 0 grados. Entonces no se divide un área específica para ese intervalo. En el resto de clases sí aparecen
ángulos mayores a 0. Entonces, el ángulo menor le pertenece a la clase 1720, el siguiente ángulo le pertenece a la clase 811, el siguiente ángulo le pertenece a la clase 1114 y el resto de la circunferencia le pertenece a la clase 1417. Como puede ver, cada clase tiene su área específica dentro de la circunferencia. Y así es como se realiza el gráfico de sectores. Para realizar la ojiva también se necesitan dos ejes. Uno horizontal, que representa los intervalos de las calificaciones o clases, y un eje vertical que representa la frecuencia acumulada de cada clase. Entonces, en el intervalo 8-11, la frecuencia acumulada dio como resultado 4. Entonces, el 4 y el 11 se interceptan y en esa intersección se marca un punto. Luego en el intervalo 11-14, la frecuencia acumulada dio como resultado 12. El 12 y el 14 se interceptan y en esa intersección se marca otro punto. Luego en el intervalo 14-17, la frecuencia acumulada dio 22. Entonces se interceptan 17 y 22. Luego, en esa intersección se marca otro punto. En el intervalo 17-20, la frecuencia acumulada dio 25. Entonces, 20 y 25 se interceptan y en esa intersección se marca otro punto. Y en el intervalo 20-23, la frecuencia acumulada también dio 25. Entonces, se interceptan 23 y 25. Y en esa intersección se marca un punto. Entonces, partiendo del 8 y siguiendo el rastro de los puntos marcados, se unen todos con una línea. Y así es como se realiza la ojiva. Ahora, a partir del gráfico de la ojiva, se debe hallar el número de estudiantes y el porcentaje de alumnos que obtuvieron calificaciones menores a 16 puntos. Entonces, el número de estudiantes con calificaciones menores a 16 puntos es 18, ya que la frecuencia acumulada del intervalo 14-17 es 22, pero como 4 alumnos sacaron 16 puntos, se resta 22 menos 4 es igual a 18. Esto se puede notar cuando en el eje de los intervalos de las calificaciones se marca un 15 y del 15 se marca una línea hasta la ojiva, y si se fijan, aquí la frecuencia acumulada dio 18. Ahora, el porcentaje se calcula como ese 18 por 100 entre 25, que es el número total de calificaciones que se dieron, dando como resultado 72%. Ahora se halla el número de estudiantes y el porcentaje de esos estudiantes que sacaron calificaciones superiores a 15 puntos. Entonces, el número de estudiantes con calificaciones superiores a 15 puntos es 7, ya que se resta 25, que son el número total de alumnos, con los 4 alumnos que sacaron de 8 a 10, también con los 8 alumnos que sacaron de 11 a 13, y con los 6 alumnos que sacaron 14 y 15. Es decir, 25 menos 4 menos 8 menos 6 es igual a 7. Aquí se trató desde el eje de los intervalos de las calificaciones con un 16, hacer una línea hasta la ojiva y después obtener un 7 que está escrito aquí en la frecuencia acumulada. El porcentaje se calcula como 7 por 100 entre 25, que es el número total de alumnos, dando como resultado 28%. Y por último, se debe hallar la calificación del 50% de los estudiantes de estadística 1. Entonces, la calificación del 50% de los estudiantes de estadística 1 es de 14 puntos, porque se divide 25, que es el número total de alumnos,
entre 2, dando como resultado 12,5. Ese 12,5 se coloca en el eje vertical de la ojiva, que es el de la frecuencia acumulada. Luego se traza una línea hacia la ojiva, así, y de ahí se traza otra línea hasta el eje horizontal de la ojiva, que es el eje de los intervalos de las calificaciones. Y dio 14, así que ahí se obtienen 14 puntos. Finalmente se puede decir que con este trabajo se logró estudiar los métodos de organización de datos estadísticos agrupados y no agrupados, y también se adquirió habilidades para la elaboración de gráficos y tablas de distribución de frecuencias, utilizando las técnicas existentes. Muchas gracias por su atención.